En medio de la lluvia más fría de noviembre, Carmen escuchó un llanto que no debía estar ahí, y al seguirlo, encontró una caja empapada junto a la entrada del edificio. La tormenta caía con tanta fuerza sobre Guadalajara que parecía querer borrar la ciudad entera. El agua golpeaba los ventanales del edificio Mendoza con un ruido sordo y continuo, mientras el viento se colaba por cada rendija de la puerta principal. Afuera, las luces de la avenida se veían borrosas, deformadas por la cortina de lluvia. Dentro, en cambio, todo estaba en silencio. Carmen llevaba más de 12 horas trabajando esa noche y ya sentía el cuerpo como si fuera de piedra. Tenía las manos agrietadas por los químicos de limpieza, los hombros tensos de tanto empujar carritos de un piso a otro y los pies ardiéndole dentro de unos zapatos que ya habían pasado su mejor momento hacía años. A sus 28 años, la rutina la había vuelto casi invisible. Entraba y salía del edificio sin que nadie reparara en ella. Limpiaba oficinas, vaciaba botes de basura, sacudía escritorios, dejaba los baños relucientes para gente que nunca le decía gracias. Aquella noche estaba agotada de una forma distinta. No era solo cansancio físico, era ese agotamiento que dejan los días repetidos, la preocupación por la renta, por la comida, por la ropa que ya no aguanta otro remiendo. Era el peso de regresar otra vez a su cuarto pequeño en la colonia Oblatos, donde el techo a veces goteaba y el silencio también se sentía apretado. Terminó de guardar el trapeador en el cuarto de mantenimiento, se puso una chamarra vieja que apenas la cubría del frío y tomó su bolsa con las cosas indispensables. El celular, unas llaves, una botella vacía y poco más. Afuera la lluvia no daba tregua. Tendría que caminar varias cuadras hasta la parada del camión, y con ese aguacero cualquier trayecto se volvía una lucha. Respiró hondo antes de llamar al elevador. El edificio estaba casi vacío a esa hora. Los hombres y mujeres que trabajaban ahí durante el día ya se habían ido a sus casas, a sus autos, a sus mundos de ventanas cerradas y calefacción. Carmen era una de las últimas en salir, como casi siempre. Esa era su vida, llegar cuando otros se iban y marcharse cuando nadie quedaba para verla. El elevador bajó despacio, piso 18, piso 15, piso 12. Carmen apoyó la cabeza un segundo contra la pared metálica y cerró los ojos. Pensó en el día siguiente, en levantarse antes del amanecer, en tomar 2 camiones para llegar a tiempo, en otra jornada igual de larga, igual de callada. A veces sentía que vivía en una especie de pausa eterna, como si su vida estuviera siempre a punto de empezar, pero nunca terminara de hacerlo. Las puertas se abrieron en la planta baja y la recibió el resplandor blanco del vestíbulo. El mármol del piso brillaba bajo las luces frías del techo. Todo estaba limpio, impecable, ordenado. Demasiado ordenado para una noche como esa. Carmen caminó hasta la salida principal con la cabeza gacha, buscando las llaves dentro de la bolsa. La lluvia se veía detrás del cristal como una pared líquida. Había que salir corriendo para no mojarse más de lo inevitable, pero entonces lo oyó. Al principio pensó que era el viento. Luego se quedó quieta. Era un sonido débil, roto por la lluvia. Apenas un hilo de voz perdido entre la tormenta. Carmen levantó la mirada, confundida. Escuchó, de nueves, no había duda, era un llanto, pequeño, frágil. Desesperado, se le heló la espalda. Miró alrededor del vestíbulo, no había nadie. El guardia de seguridad no estaba en su puesto, las butacas de la recepción estaban vacías. La fuente decorativa seguía soltando agua con su murmullo suave, como si nada pasara. Carmen se quedó inmóvil, tratando de entender si el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero el llanto volvió, más claro esta vez. Era un bebé. Sintió un golpe seco en el pecho y giró hacia la puerta de cristal. El sonido venía de afuera, muy cerca de la entrada. Sin pensar demasiado, soltó la bolsa sobre el suelo y empujó la puerta. El aire frío le golpeó la cara de inmediato. La lluvia le cayó encima en cuestión de segundos, empapándole el cabello, la chamarra, la ropa entera. Aún así avanzó, casi tropezando, con los ojos entrecerrados por el agua. Y entonces la vio. Junto a una de las columnas de la entrada, sobre el pavimento encharcado, había una caja de cartón que la lluvia estaba deshaciendo poco a poco. El agua corría por los bordes, oscureciendo el papel hasta volverlo blando. Dentro, envuelta en una cobijita rosa ya completamente empapada, lloraba una bebé. Carmen se quedó sin aire. Por un segundo no supo si acercarse o retroceder. El mundo entero pareció quedarse suspendido en ese instante. La lluvia seguía cayendo, el viento seguía soplando, pero ella solo veía ese pequeño bulto moviéndose dentro de la caja, ese rostro diminuto arrugado por el llanto, esos bracitos temblorosos que se agitaban buscando calor. Corrió hacia ella, cayó de rodillas sobre el pavimento mojado sin importarle ensuciarse. Sus manos temblaban mientras apartaba la cobija con cuidado y levantaba a la bebé. Era muy pequeña, apenas una criatura de unos meses.
Tenía la piel helada, los labios pálidos y la respiración cortada por el llanto. Carmen la apretó contra su pecho sin pensarlo, como si su propio cuerpo pudiera prestarle algo de calor. ¡Ay, no, 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 no!, murmuró. Más para sí misma que para la niña. La bebé seguía llorando, pero ya no con la misma fuerza. Ese detalle la alarmó todavía más. Había algo en ese llanto que sonaba mal, como si poco a poco se le estuvieran agotando las fuerzas. Carmen se quitó la chamarra de un tirón y envolvió a la pequeña con ella, procurando taparle también la cabeza. Luego entró corriendo al edificio con el corazón desbocado y el agua chorreándole por los zapatos. «¡Ayuda!», gritó al vestíbulo vacío. «Por favor, alguien». Su voz rebotó contra las paredes de mármol y volvió a ella sin respuesta. No había nadie, ni recepcionista, ni guardia, ni portero. Solo el zumbido de las luces y el eco de su propia urgencia. No podía esperar. Carmen apretó a la bebé contra el pecho y corrió hacia los baños del lobby. Abrió las llaves del agua caliente, buscó toallas de papel, papel higiénico limpio, lo que fuera útil. La niña lloriqueaba cada vez más débil, y ese sonido tan pequeño le encogía el alma. Con manos cuidadosas, Carmen empezó a secarle la cara, los brazos, el cabello pegado a la frente. La bebé tenía los ojos cerrados y los labios apenas morados. Carmen sintió un nudo en la garganta. «Tranquila, mi vida», le susurró, frotándole suavemente los bracitos. «Ya estás conmigo, ya estás a salvo». Le quitó con delicadeza la ropa mojada. Debajo llevaba un pijama de terciopelo rosa de buena calidad, demasiado fino para una noche tan fría. También tenía un pañal sucio. Carmen tragó saliva. Aquello no parecía una bebé perdida por casualidad. Había sido dejada ahí, en la lluvia. A propósito, le temblaron las manos cuando recordó que debía llamar a alguien. Policía, ambulancia, cualquier autoridad. Sacó su celular viejo del bolsillo, pero antes de marcar se quedó mirando la cobijita empapada que había dejado sobre el lavabo. Algo brillaba entre los pliegues. Frunció el ceño y separó el tejido con cuidado. Había un papel sujeto con un alfiler pequeño, una nota. La tinta estaba corrida por el agua y el papel casi deshecho, pero aún se distinguían algunas palabras. Carmen acercó el rostro, esforzándose por leer en medio de la prisa y el temblor de sus dedos. «No puedo más. Perdón, cuídenla». Se le cerró el estómago. No era un accidente. No era una distracción ni un descuido de segundos. Alguien había dejado a esa niña allí sabiendo perfectamente lo que hacía, bajo la lluvia, en una noche helada, esperando que la encontraran o que no sobreviviera. Carmen levantó la vista, respirando con dificultad. Miró a la bebé tan pequeña, tan frágil, tan silenciosa ahora, y en ese instante el miedo le cambió de forma. Ya no era solo tristeza, era urgencia. Algo más oscuro estaba pasando. La bebé dejó de llorar de repente. Carmen sintió que el corazón se le iba al suelo. La tomó mejor entre sus brazos, tocándole la espalda, llamándola en voz baja. La niña no respondió como antes. Respiraba, sí, pero muy quedito, como si estuviera gastando las últimas fuerzas que le quedaban. «No, no, no, aguanta por favor», susurró Carmen con los ojos ardiéndole. Volvió a acomodarla entre las toallas secas que encontró, intentando darle calor con el propio cuerpo. Entonces oyó un sonido distinto al del agua y la tormenta. Un zumbido suave. ¿El elevador? Carmen alzó la cabeza de golpe. Las puertas se abrieron y un hombre alto salió al vestíbulo con el rostro tenso, el traje oscuro ligeramente desordenado y el teléfono todavía pegado a la mano. Había algo en su mirada, una desesperación contenida que se notaba incluso antes de que la viera a ella. Hablaba con alguien al otro lado de la línea, con una voz rota por la angustia. «No me importa cuántas cámaras tengan que revisar. Háganlo ya. Encuéntrenla. Tiene que estar en alguna parte. Es mi hija». Carmen se quedó inmóvil. El hombre levantó la vista y la vio. Vio a la mujer empapada de pie junto a los baños. Vio el bulto envuelto en toallas y la chamarra. Vio la expresión de alarma en su cara. Y luego escuchó el pequeño sonido que escapó de la bebé. El celular se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco. Su rostro perdió color al instante. Dio un paso. Luego otro, como si no quisiera creer lo que estaba viendo. Sus ojos se fijaron en la pequeña y en ese momento Carmen entendió que él la reconocía antes incluso de verla bien. El aire cambió. Todo cambió. «Valentina», dijo él con la voz quebrada. Carmen sintió un escalofrío. El hombre avanzó con rapidez, ya sin disimular el temblor en las manos. Cuando llegó frente a ella, cayó de rodillas sin importarle el agua, el mármol ni nada más. La miró al rostro de la bebé con una mezcla insoportable de alivio y terror. Extendió los brazos, pero se detuvo un segundo, como si no se atreviera a tocarla todavía. Carmen apartó un poco las toallas. Entonces él la vio bien, y se le deshizo la cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Tomó a la niña con una delicadeza temblorosa, como si hubiera estado soñando con ese momento sin atreverse a imaginar lo real.
La apretó contra sí, cerró los ojos y respiró hondo, apenas capaz de sostener el peso de lo que sentía. Carmen dio un paso atrás, todavía confundida. Él seguía llorando en silencio, abrazando a la bebé con una desesperación tan humana que le partió el alma. «Mi niña», murmuró él, pegando la frente a la de la pequeña, «mi Valentina». Carmen tragó saliva y encontró por fin su voz. «Está muy fría», dijo, tratando de hablar con claridad. «Necesita un hospital, ya». El hombre levantó la vista hacia ella, como si recién en ese momento recordara que existía alguien más en la escena. Sus ojos grises estaban rojos, húmedos, perdidos. «¿Dónde la encontraste?», preguntó rápido, casi sin respirar. «¿La viste sola? ¿Había alguien más afuera?». «En la entrada», contestó Carmen. «Estaba en una caja bajo la lluvia. Yo acababa de salir del turno cuando escuché el llanto. No vi a nadie». Él cerró los ojos un instante, apretando la mandíbula. «Necesitamos llevarla ya». Sacó el celular con manos torpes y comenzó a dar órdenes de inmediato. Pidió el auto a la entrada, llamó a un doctor, mencionó un hospital privado con una voz que no admitía demora. Carmen seguía ahí, con el agua cayéndole todavía del cabello y las piernas temblando por el impacto. El hombre alzó la mirada otra vez. «Ven conmigo», le dijo, con una urgencia que no sonaba a petición, sino a necesidad. «Tú la encontraste, no te vayas». Ella miró sus manos vacías, luego a la niña envuelta en su chamarra, y al rostro destrozado de ese hombre que había pasado en un segundo de la desesperación al alivio más absoluto. No supo por qué, pero no pudo negarse. Asintió apenas. La puerta principal se abrió de nuevo y una camioneta negra se detuvo bajo la lluvia. Un chofer bajó corriendo con un paraguas enorme. El hombre tomó a la bebé con cuidado y la cubrió como pudo. Carmen lo siguió casi por instinto, todavía con la imagen de la caja mojada grabada en la mente. Antes de salir del edificio, sus ojos volvieron una vez más hacia la entrada. Allí estaba la caja, abierta, empapada, temblando bajo la tormenta. Y junto a la cobija, en medio del agua que corría por el piso, la nota seguía allí, arrugada y borrosa, como una prueba silenciosa de que esa noche no había sido un error, y había sido un abandono. Y Carmen, todavía sin saberlo, acababa de entrar en una historia que ya no podría dejar atrás. El hombre más poderoso del lugar se arrodilló al verla. Y si en ese instante Carmen supo que la niña no era la única persona rota en aquel hospital. Santiago Mendoza tardó apenas un segundo en reconocer a su hija, pero para Carmen fue como ver detenerse el mundo delante de ella. Él había salido del elevador con el rostro desencajado, todavía aferrado al teléfono, hablando con una voz urgente, tensa, de esas que se usan cuando uno ya no sabe a quién más recurrir. No llevaba el aire impecable de siempre. Tenía el saco abierto, la corbata floja y el cabello apenas desordenado, como si hubiera pasado horas caminando de un lado a otro sin poder sentarse. Cuando sus ojos cayeron sobre la pequeña envuelta en toallas, algo se quebró de inmediato en su expresión. El celular casi se le cayó de la mano. «Valentina», dijo en un hilo de voz. Carmen no supo qué hacer. Todavía traía los brazos entumecidos, la ropa pegada al cuerpo por la lluvia, y de pronto tenía enfrente al dueño del edificio, al hombre cuyo apellido estaba en la fachada y en cada contrato, en cada oficina que ella limpiaba sin que él supiera siquiera su nombre. Pero en ese instante no parecía un empresario, parecía un padre al borde de desplomarse. Se arrodilló frente a ella sin pensarlo, con una desesperación tan real que a Carmen se le apretó el pecho. Sus manos temblaban mientras apartaba un poco las toallas para mirar mejor el rostro de la bebé. Al verla, cerró los ojos con fuerza y el aire se le quedó atorado en la garganta. La tomó con una delicadeza casi dolorosa, como si tuviera miedo de romperla, como si el simple peso de su hija en los brazos pudiera ser demasiado después de tanto miedo. «Mi niña», murmuró, pegando la frente a la de la bebé. «Valentina, no». Carmen dio un paso atrás, observándolo. Había algo devastador en ver a ese hombre tan grande, tan seguro de sí mismo en apariencia, desarmado por completo frente a una criatura tan pequeña. «Está muy fría», dijo ella al fin, obligándose a enfocarse. «Necesita un hospital ya». Santiago levantó la vista hacia ella como si recién entonces recordara que no estaba solo. Tenía los ojos enrojecidos, húmedos, llenos de un susto que no se podía fingir. «¿Dónde la encontraste?», preguntó rápido. «¿Había alguien más afuera? ¿La viste llegar sola?». «En la entrada principal», respondió Carmen. «Estaba dentro de una caja bajo la lluvia. Yo iba saliendo cuando escuché el llanto. No vi a nadie». Santiago apretó la mandíbula. Respiró una vez, hondo, como tratando de no desmoronarse ahí mismo. «No puede seguir así. Tenemos que irnos ya». Sacó el celular y empezó a hablar con alguien en voz baja pero firme, dando órdenes que Carmen apenas alcanzaba a seguir entre la lluvia que seguía golpeando los cristales y el zumbido lejano del elevador. Pidió el auto a la entrada, llamó a un médico, accionó el hospital con una rapidez mecánica,
como si cada segundo pesara toneladas. Mientras él coordinaba todo, Carmen seguía ahí, empapada, con el corazón aún acelerado. No sabía si debía marcharse. No sabía si estaba invadiendo algo que no le correspondía. Pero Santiago volvió a mirar, y en su expresión había una mezcla extraña de urgencia y gratitud. «Tú vienes con nosotros», le dijo. Ella frunció apenas el ceño, insegura. «Señor, no me diga que no», la interrumpió con una voz más suave de lo que esperaba. «Tú la encontraste. No te vayas ahora». Carmen bajó la mirada hacia la bebé. Valentina ya no lloraba. Eso era lo peor. Respiraba quedito, con el cuerpo demasiado quieto, como si hasta el llanto se le hubiera agotado. Carmen sintió un escalofrío. Asintió sin decir nada más. Minutos después, una camioneta negra se detuvo frente a la entrada. Un chofer bajó corriendo con un paraguas enorme, mientras Santiago envolvía a la niña con otras mantas que había traído del auto. Carmen subió detrás de ellos, todavía sin terminar de entender cómo había pasado de estar fregando picus a sentarse en un vehículo así, con el dueño del edificio sosteniendo a su hija como si se le fuera la vida en ello. El camino al hospital fue silencioso al principio. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y las calles de Guadalajara se veían vacías, casi irreales, iluminadas por reflejos amarillos y azules sobre el asfalto mojado. Santiago no dejaba de mirar a Valentina. Le acomodaba la cobija, le tocaba los deditos, le acercaba la mano al pecho buscando sentir su respiración. Cada vez que ella se movía un poco, él cerraba los ojos un segundo como si el cuerpo entero le pidiera permiso para seguir aguantando. Carmen, sentada a su lado, no sabía dónde poner las manos. Le daba pudor estar tan cerca de él, no por miedo sino por esa sensación incómoda de estar entrando en un mundo que no era el suyo. La camioneta olía a cuero limpio, a perfume caro, a dinero. Todo era distinto, incluso el silencio parecía más pesado ahí dentro. Santiago fue el primero en romperlo. «¿Cómo te llamas?». Ella tardó un segundo en reaccionar, como si no se hubiera esperado que le hablara a ella así de frente. «Carmen, Carmen Estrada». Él asintió despacio sin apartar del todo la vista de la bebé. «Carmen», repitió como grabándose el nombre. «Trabajo en limpieza en el edificio». No había burla en su tono. Solo una especie de reconocimiento cansado, como si tratara de ordenar mentalmente todo lo que estaba pasando. «Sí, señor», Santiago dijo él casi en automático, y luego corrigió con un gesto breve. «Perdón, Santiago Mendoza». Carmen no respondió de inmediato. Le costaba usar el nombre de pila de alguien que para todos los demás siempre iba acompañado de apellidos, cargos y reverencias. Pero él ya no parecía interesado en esas formalidades. Miró a la niña y tragó saliva. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste». Carmen negó con suavidad. «Yo solo la escuché». «No». La respuesta salió más firme de lo que ella esperaba. No cualquiera se habría detenido. Hay gente que escucha, mira a un lado y sigue caminando. Tú no. La frase quedó suspendida entre los dos. Carmen bajó la vista. No estaba acostumbrada a que alguien valorara algo tan simple como no pasar de largo. Santiago acomodó a Valentina contra su pecho antes de seguir hablando. Su voz se había vuelto más baja, más áspera. Daniela se la llevó hace 3 días. Carmen giró apenas la cabeza hacia él. «Su esposa». «Oh, supongo que ya no sé exactamente cómo llamarla ahora». Desapareció con Valentina sin decirme nada. No dejó una nota, no dejó una explicación, solo se fue. Carmen guardó silencio. No quería interrumpirlo. Al principio pensé que era una discusión, continuó él, algo impulsivo. Pero pasaron las horas y empecé a revisar cámaras, a llamar a conocidos, a mover gente. Encontraron el auto en una zona distinta, luego nada. Cambió de teléfono, dejó las tarjetas, dejó la casa, como si se hubiera borrado del mapa. Pasó una mano por el rostro frotándose los ojos con cansancio. «Esta noche regresé al edificio porque ya no soportaba estar solo en casa. Todo estaba demasiado callado. La cuna vacía, los juguetes en el piso, su cuarto intacto. No podía seguir allí». Carmen miró por la ventana. El agua corría en hilos sobre el cristal. «¿Y la dejó así?», preguntó con cautela. Santiago apretó los dientes antes de responder. «Eso es lo que todavía no termino de entender». El resto del trayecto siguió en silencio, hasta que las luces del hospital aparecieron al fondo de la avenida como una promesa blanca en medio de la noche. En la entrada de urgencias ya esperaba un doctor con 2 enfermeras. Todo estaba preparado de antemano, probablemente por la llamada del chofer o por alguna instrucción previa de Santiago. Bajaron con rapidez. A Carmen le costó seguir el ritmo. El agua le chorreaba por el cabello y los pies le dolían dentro de los zapatos empapados, pero no podía pensar en eso. Lo único que importaba era la pequeña, que ahora apenas emitía un quejido débil mientras la llevaban a cita dentro. En la sala de urgencias, el doctor la revisó con movimientos rápidos y precisos.
Le tomó la temperatura, le observó la piel, la respiración, los ojos, mientras Santiago permanecía de pie junto a la camilla con los puños cerrados. Hipotermia leve a moderada, dijo finalmente el médico. La temperatura corporal está baja pero todavía responde. Necesitamos calentarla de inmediato y hacer análisis completos. Santiago soltó apenas el aire como si llevara horas reteniéndolo. ¿Está fuera de peligro? Por ahora sí, pero estuvo expuesta demasiado tiempo. Hay que vigilarla esta noche. Carmen se quedó a un lado sin saber si estorbar o acercarse. El hospital era enorme, brillante, de esos lugares donde todo parece demasiado limpio y demasiado frío al mismo tiempo. Le recordó los días en que acompañó a su madre en otro hospital, otro tiempo, otra parte de su vida. Se obligó a no pensar en eso. El doctor pidió que la llevaran a observación mientras una enfermera se encargaba de cambiarle la ropa mojada. Santiago quiso seguirla, pero se detuvo cuando una asistente le pidió paciencia. A Carmen le llamaba la atención lo distinto que se veía en ese momento. En el edificio era el hombre que daba órdenes. Aquí parecía solamente un padre esperando una noticia buena, una de esas que a veces no llegan. Se quedaron en la sala de espera, juntos pero no demasiado cerca, cada uno sentado en un extremo de la hilera de sillas, con el peso de la noche encima. Pasaron varios minutos antes de que Santiago volviera a hablar. ¿Tienes hijos?, preguntó, sin mirarla de frente. No. ¿Estás casada? Tampoco. Él asintió como si no esperara nada distinto. Hubo una pausa larga. Luego, casi sin proponérselo, Carmen empezó a contar un poco de su vida. No porque quisiera dar explicaciones, sino porque la pregunta le había abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Le habló de su cuarto en Oblatos, de su madre, de los estudios de enfermería que dejó a medias, de las deudas que llegaron después, de los trabajos que iba encadenando para sobrevivir. Santiago la escuchó sin interrumpirla, con una atención tan rara en alguien de su posición que a ella le costó sostenerle la mirada. Cuando terminó, él la observó en silencio durante unos segundos. ¿Dejaste la escuela por cuidar a tu madre? Sí. ¿Y nunca pensaste en volver? Carmen soltó una risa breve, seca. Él no respondió enseguida. Solo bajó la mirada como si esa respuesta lo hubiera golpeado más de lo que quería mostrar. Entonces se abrió la puerta del área de observación. El doctor salió ya sin guantes, con una expresión que aliviaba un poco el aire alrededor. Está estable, anunció. La temperatura subió. Está hidratada, ya responde mejor. Va a quedarse en observación unas horas, pero evoluciona bien. Santiago cerró los ojos un momento, vencido por el alivio. ¿Puedo verla? Sí. Habitación 304. Pero por favor, sin demasiados estímulos. El hombre asintió con rapidez y se puso en pie de inmediato. Antes de caminar, miró a Carmen como si tuviera que asegurarse de que seguiría ahí. Ven conmigo. La habitación era privada, amplia, con una ventana grande que daba a las luces de la ciudad. Valentina dormía dentro de una cuna hospitalaria, envuelta en mantas térmicas, con un gorrito pequeño en la cabeza. Su rostro ya no estaba tan pálido. Santiago se acercó despacio, casi con reverencia. Se inclinó sobre la cuna y la miró como si no pudiera creer que siguiera ahí respirando. «Mi niña», susurró. Carmen se quedó junto a la ventana, dándole espacio. No quería invadir algo tan íntimo. Pero verlo así, con la mano apoyada en el borde de la cuna y los ojos llenos de lágrimas, le hizo sentir un nudo en la garganta. El llanto de un hombre poderoso siempre se juzga distinto, pero en ese cuarto no había poder. Solo había un padre aterrorizado por haber estado a punto de perder a su hija. Santiago le acarició la mejilla con un dedo y luego se pasó la mano por la cara, tratando de recomponerse. Se giró hacia Carmen. «Nunca voy a poder pagarte lo que hiciste esta noche». Ella negó con suavidad. «Sí hace falta». Su voz sonó más baja, más sincera. «Si no hubieras estado ahí, no sé qué habría pasado». Carmen quiso restarle importancia, pero no encontró cómo hacerlo sin sonar falsa. Así que solo se encogió levemente de hombros. «Yo hice lo que cualquiera habría hecho». Santiago la miró con una tristeza extraña. «No, hay mucha gente que no se detiene». Otra pausa. Después él soltó, casi sin aviso: «Daniela está enferma». Carmen levantó la vista. Santiago se acomodó en la silla junto a la cuna, pero no dejó de mirar a su hija. Mucho antes de hoy, después del parto, empezó a cambiar. Al principio era cansancio, o eso creímos. Luego se aisló, dejó de dormir, dejó de comer bien. Yo insistí en buscar ayuda, pero no quería escuchar a nadie. Decía que podía sola. Se le tensó la mandíbula. Pensé que era una mala etapa, algo pasajero, y mientras yo seguía ocupándome del trabajo, de las reuniones, de todo lo demás, ella se iba hundiendo. Carmen escuchó en silencio. Sabía un poco sobre depresión postparto, lo suficiente para entender que no era una cuestión de voluntad, pero también sabía que explicarlo no lo hacía más fácil de vivir.
¿Cree que por eso la dejó?, preguntó con cuidado. Santiago tardó en responder. Encontraron una nota, dijo al fin, muy corta, apenas unas palabras. Decía que no podía más, que lo sentía, que cuidaran de ella. Carmen sintió un escalofrío. ¿Y la policía? Ya está enterada. Pero Daniela desapareció antes de que pudieran ubicarla. Revisaron estaciones, carreteras, algunos hoteles. Lo poco que sabemos es que hizo todo para no ser vista. Bajó la cabeza un instante. No sé si estaba intentando huir o si simplemente ya no podía con su propia mente. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas tratando de entender un dolor que no tenía forma. Carmen miró a Valentina, tan pequeña, tan ajena a todo lo que la rodeaba. ¿Y ahora qué va a pasar? Santiago se quedó quieto. Ahora. Primero tengo que asegurarme de que esté bien. Después buscar a Daniela. Y luego, se interrumpió, pasando la lengua por sus labios. Luego tendré que arreglar todo lo que quedó roto. No dijo más. Pero Carmen entendió que no hablaba solo de su esposa. La noche fue avanzando sin que nadie lo notara demasiado. Afuera seguía lloviendo, aunque con menos fuerza. En algún momento, una enfermera entró para revisar a Valentina y les pidió que esperaran fuera unos minutos. Santiago aceptó sin protestar. Ya no tenía aquella dureza de dueño de empresa. En el hospital solo era un padre agotado. Carmen se quedó sentada junto a él otra vez en la sala. «Deberías irte a descansar», dijo Santiago después de un rato, mirándola por primera vez sin la urgencia inicial. «Debes estar muerta de cansancio». Ella negó con la cabeza. «No me voy a ir hasta saber que está bien». La respuesta pareció tocarlo de una manera particular. Él la observó con una intensidad rara, como si empezara a verla por primera vez de verdad. No a la trabajadora que limpiaba el edificio, no a la mujer empapada de la noche, sino a alguien que se había quedado cuando era más fácil irse. «Eres distinta», murmuró. Carmen frunció el ceño, incómoda. «Solo hice lo correcto». «No, hiciste más que eso». No insistió. Pero algo en su tono dejó claro que la observaba de verdad. Más tarde, cuando por fin Valentina fue estabilizada y permanecía dormida con respiración regular, Santiago pidió que la dejaran pasar unos minutos más. Carmen entró con él a la habitación una última vez antes de que el médico insistiera que la niña debía descansar sin demasiada gente alrededor. Santiago se acercó a la cuna y le besó la frente. «Te juro que no voy a volver a soltarte», susurró. Al salir, se encontró con Carmen junto a la puerta. Por un segundo ambos se quedaron callados, escuchando el pitido suave de los monitores detrás de ellos. «Santiago», dijo ella al fin. Él levantó la mirada. «No quiero que esto se quede en un gracias vacío», respondió él. «Lo que hiciste no fue pequeño. Me devolviste a mi hija». Carmen desvió la vista, incómoda con tanto peso encima. «Solo fue una noche, para mí no». Se quedó quieto un momento, como tomando una decisión que ya venía madurando desde antes de verla entrar en el hospital. Luego respiró hondo y habló con una claridad que la dejó en silencio. «Necesito hacerte una propuesta». Carmen parpadeó, sorprendida. «¿Una propuesta?» «Sí». Él sostuvo su mirada con seriedad. «Quiero que te quedes con nosotros, como niñera de Valentina». Ella se quedó inmóvil. «¿Yo? Tú», asintió. «No quiero dejarla con alguien que no conozca, no después de lo que pasó. Tú ya la cuidaste mejor que cualquiera esta noche. Sabes cómo tocarla, cómo calmarla. Tienes formación en enfermería. Y sobre todo ella ya te reconoce». Carmen abrió la boca, pero no le salió nada. Santiago continuó midiendo cada palabra. «Te pagaría 50,000 pesos al mes, con prestaciones completas. Vivirías aquí, tendrías tu propio cuarto. No tendrías que seguir partiéndote la espalda entre camiones, turnos dobles y sueldos que apenas alcanzan». A Carmen se le secó la garganta. 50,000 pesos. Era una cifra tan lejana a todo lo que conocía que por un instante pensó que había escuchado mal. Con eso podría pagar deudas, ayudar en casa, retomar estudios, respirar sin la angustia constante de llegar a fin de mes. Pero también significaba entrar por completo en la vida de ese hombre, en su casa, en su dolor, en una historia que acababa de empezar y ya se sentía demasiado compleja. «Santiago, yo no soy niñera», logró decir al fin. «Yo limpio edificios». «Ya no», respondió él sin rodeos. «Esta noche me demostraste más de lo que cualquier currículum podría decirme. Necesito a alguien en quien confiar, y confío en ti». Carmen bajó la mirada, abrumada. En el pasillo una enfermera pasó empujando una camilla, y ese movimiento cotidiano le recordó de golpe lo mucho que su vida dependía siempre de decisiones tomadas al límite. «Déjame pensarlo», pidió, apenas en un susurro. Lo asintió, aunque decía frustrado por tener que esperar. «Está bien, piénsalo, pero no tardes demasiado». Hubo una pausa breve. Luego él añadió, más bajo, «Valentina te necesita». Carmen lo miró por fin, y entendió que no era solo una oferta de trabajo. Era una puerta abierta a otra vida.
Una vida que asustaba, sí, pero que también tenía algo de esperanza. No respondió en ese momento. Solo guardó silencio mientras Santiago volvía a mirar la habitación donde dormía su hija, como si temiera que en cualquier segundo la calma se rompiera otra vez. Y mientras las luces blancas del hospital seguían encendidas sobre sus cabezas, Carmen comprendió que aquella noche ya no volvería a ser la misma. La primera vez que Valentina sonrió en brazos de Carmen, ella entendió que ya no estaba entrando a una casa ajena, sino a una historia que empezaba a adueñarse de su corazón. Esa sonrisa llegó una mañana cualquiera, aunque para Carmen ya nada se sentía común. Habían pasado solo unos días desde la noche de la tormenta, y aún así la vida parecía haberse movido varios escalones de golpe. Todavía llevaba en el cuerpo el cansancio de sus antiguos turnos, pero ahora lo que la agotaba no eran los pisos que trapeaba ni los baños que limpiaba. Era otra cosa. Era la sensación de estar despierta dentro de una casa enorme, elegante, silenciosa, donde cada paso sonaba distinto y donde todo parecía demasiado caro para tocarlo sin permiso. Aceptó el trabajo casi al amanecer, después de darle vueltas durante horas. No fue una decisión fácil. La idea de irse a vivir con un hombre al que apenas conocía la llenaba de dudas. Pero también estaba Valentina, esa bebé frágil que había sido encontrada bajo la lluvia y que, sin saberlo, había cambiado el rumbo de todo. Carmen pensó en la habitación húmeda donde rentaba, en los camiones de madrugada, en las cuentas que no dejaban de acumularse, en los estudios de enfermería que había dejado a medias. Y entonces pensó en la niña, en cómo se había calmado solo con sentirla cerca, en cómo Santiago la había mirado no como una empleada más, sino como alguien que había hecho algo que él no podía olvidar. Cuando le dijo que sí por teléfono, la voz de Santiago cambió de inmediato. No soltó un discurso largo ni se puso sentimental. Solo respiró hondo, como si acabaran de quitarle un peso del pecho. La camioneta llegó a recogerla poco antes de las 9. Carmen subió con 2 maletas viejas, una mochila y una caja pequeña donde guardaba las fotos de su madre y algunos papeles importantes. Doña Refugio la abrazó en la puerta como si quisiera retenerla un poco más, pero sin impedirle el paso. «No te achiques, mija», le dijo con ternura y firmeza que la hacía sentir segura. «Que te den tu lugar». Carmen le prometió que volvería a verla, aunque en el fondo no supiera todavía cómo se acomodaría su nueva vida. Cuando la camioneta arrancó, miró por la ventana las calles de Oblatos alejarse despacio. Las fachadas gastadas, los cables cruzados, las banquetas rotas. Todo lo que había sido normal durante años comenzó a verse de otra manera, como si perteneciera a una versión anterior de ella misma. El trayecto hasta Zapopan fue casi irreal. A medida que avanzaban, los baches desaparecieron, las calles se volvieron amplias y los árboles empezaron a alinearse en avenidas limpias y cuidadas. Carmen no podía evitar mirar con una mezcla de asombro y nerviosismo. Pensó en lo extraño que era que el mismo Guadalajara pudiera contener 2 mundos tan distintos sin que uno pareciera enterarse del otro. La mansión Mendoza apareció detrás de una reja automática y de una caseta de seguridad. Carmen se quedó en silencio apenas la vio. La fachada de cantera, los ventanales inmensos, los jardines recortados con precisión, la fuente en la entrada, todo le dio la impresión de estar entrando en una postal y no en una casa. Bajó de la camioneta con la sensación de que sus zapatos viejos hacían demasiado ruido sobre ese piso tan pulido. Santiago la esperaba en la entrada principal. Había dejado el traje de los primeros encuentros y llevaba ropa más sencilla, aunque seguía viéndose impecable. Camisa blanca remangada, pantalón oscuro, el cabello aún un poco húmedo, como si se hubiera movido de un lado a otro toda la mañana. En brazos traía a Valentina, que estaba despierta y observaba todo con esos ojos grandes y curiosos. Cuando la vio, Santiago sonrió. No fue una sonrisa amplia, pero sí sincera, y eso bastó para desarmarla un poco. «Llegaste», dijo él. Carmen asintió, aún algo rígida. «Sí, señor». Él no la corrigió de inmediato, solo le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. «Santiago», recordó con suavidad, «aquí no hace falta que me hables con tanta formalidad». Carmen bajó la vista hacia la bebé. Valentina extendió una mano pequeña hacia ella, como si la reconociera. «Parece que también te da la bienvenida», dijo él, con una ternura cansada. Dentro de la casa, Carmen tardó en reaccionar. El vestíbulo era enorme, con una escalera curva, lámparas de cristal y pisos de mármol que reflejaban la luz como si estuvieran siempre recién pulidos. Todo estaba en su lugar, todo olía a limpio, a flores frescas y a una tranquilidad demasiado perfecta. Carmen se sintió de pronto pequeña, con sus maletas gastadas y su ropa sencilla, como si hubiera llegado por error a una dirección que no era para ella. Santiago notó su expresión. «Sé que esto puede ser abrumador», dijo. «Tómate el tiempo que necesites».
No tienes que acostumbrarte hoy. Antes de que pudiera responder, apareció Beatriz. Era una mujer mayor, de postura recta y ojos atentos, con la clase de presencia que no necesita levantar la voz para hacerse notar. Llevaba uniforme de casa discreto y limpio, y tenía una expresión amable que a Carmen le alivió un poco el pecho. «Tú debes de ser Carmen», dijo Beatriz con una sonrisa cálida. «Mucho gusto. Yo soy Beatriz. Si necesitas algo, me dices a mí o a cualquier persona del personal, pero mejor a mí», añadió con una chispa de humor. Carmen sonrió por primera vez desde que bajó de la camioneta. «Mucho gusto. Vas a ver que aquí todos corren pero nadie muerde», bromeó Beatriz, y luego miró a Santiago con una especie de complicidad tranquila. «¿Ya le enseñaste su cuarto?» «Iba a hacerlo ahora», respondió él. Subieron al segundo piso. Carmen pasó junto a fotografías familiares enmarcadas con gusto sobrio. En algunas aparecía Santiago más joven, en otras Valentina recién nacida, y en varias también estaba Daniela. Carmen no dijo nada, pero notó algo en esas imágenes: la ausencia de calidez en el rostro de la mujer, la rigidez de ciertas sonrisas, una distancia que quizá antes nadie quería nombrar. Primero le mostraron el cuarto de Valentina. Carmen entró despacio y se quedó quieta por unos segundos. Las paredes tenían un tono suave, había una cuna blanca, un sillón para mecerla, juguetes, libros infantiles, mantas dobladas con cuidado y pequeños objetos pensados para una bebé que merecía todo lo mejor. A Carmen le sorprendió la sensación de orden, pero también algo más, la intención. Todo parecía preparado para cuidar a Valentina, como si Santiago se hubiera empeñado en convertir esa habitación en un lugar seguro. Luego la llevó al cuarto que sería suyo. Era más grande que el lugar donde había vivido casi toda su vida adulta. Tenía una cama amplia, un baño privado, closet empotrado, un pequeño sillón junto a la ventana y espacio suficiente para guardar sus pocas cosas sin necesidad de apretarlas en cajas. Carmen dejó su maleta en el suelo y se quedó mirándolo todo con una mezcla de gratitud y vértigo. «Es demasiado», murmuró sin querer. «No es lo justo», respondió Santiago. La manera en que lo dijo no admitía discusión, así que ella no insistió. Pero tampoco pudo evitar pensar que lo justo y lo acostumbrado eran cosas muy distintas. Cuando entraron de nuevo al cuarto de Valentina, la bebé empezó a moverse inquieta en brazos de su padre. Hizo un gesto con la cara, luego soltó un sonido suave que se parecía bastante a una protesta. Santiago la sostuvo mejor, pero siguió lloriqueando. Carmen dio un paso hacia ellos sin pensarlo demasiado. «Creo que quiere que la carguen», dijo. Santiago la miró un instante, dudando apenas, y luego se la pasó con cuidado. Carmen la recibió con una mezcla de ternura y nervios. Valentina estaba caliente, suave, viva en sus brazos. Al principio la bebé la observó con seriedad, como si estuviera evaluando algo, pero después aflojó el cuerpo contra su pecho. Carmen la sostuvo con firmeza y le acarició la espalda con suavidad. Valentina dejó salir un pequeño sonido y por un momento la tensión en su carita se deshizo. Santiago se quedó mirando esa escena con una expresión difícil de leer. «Parece que contigo se calma más rápido», dijo él. «Quizás solo necesita costumbre», respondió Carmen, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había bebés que aceptaban una voz, un ritmo, un olor. Y Valentina, de alguna manera, ya parecía buscar la suya. Los primeros días fueron una mezcla de aprendizaje, cansancio y pequeños descubrimientos. Carmen se levantaba temprano para ayudar con la rutina de la bebé, y Santiago quiso estar presente al principio para enseñarle cada detalle. Le mostró horarios, biberones, cambios de pañal, canciones que Valentina parecía reconocer, los momentos del día en que se volvía más inquieta o los minutos en que solo necesitaba abrazos y silencio. Carmen tomó notas en un cuaderno y, aunque tenía experiencia por sus estudios de enfermería, al principio no dejó de sentirse observada. No porque Santiago la criticara, sino porque parecía preocuparse por todo. ¿Cómo sostenía el biberón? ¿Cuánto tiempo tardaba en dormirla? Si la temperatura del agua era la adecuada, si la niña estaba cómoda. A veces él se acercaba solo para revisar que todo estuviera bien, y Carmen podía sentirlo detrás de ella, silencioso, atento, con esa tensión constante que llevaba en el cuerpo desde la noche del hospital. La casa funcionaba bajo una calma extraña, demasiado ordenada para ser del todo normal. Carmen pronto entendió que, aunque todo brillara, Santiago estaba atravesando sus propios días oscuros. Las primeras noches apenas dormía. A veces se lo encontraba en la terraza, sentado en silencio con una taza de café frío entre las manos o mirando el jardín sin realmente verlo. Otras veces se quedaba en su oficina hasta tarde, respondiendo llamadas, revisando informes, como si el trabajo pudiera darle un poco de aire. Carmen no quería invadir, pero tampoco podía ignorar lo que veía. Santiago seguía sonriendo cuando tenía que hacerlo frente a los demás, pero al quedarse solo la expresión se le caía.
Había momentos en que miraba el cuarto de Valentina como si fuera a recibir una mala noticia en cualquier momento, y en otros se quedaba quieto, perdido, con una tristeza tan evidente que Carmen no sabía si acercarse o dejarlo respirar. Una tarde, mientras Valentina dormía la siesta, Carmen encontró a Beatriz doblando ropa en la lavandería. ¿Siempre está así?, preguntó en voz baja, sin precisar demasiado. Beatriz levantó la vista y entendió de inmediato a quién se refería. Desde la tormenta, sí. Don Santiago está intentando sostenerse por la niña, pero hay cosas que todavía no acomoda por dentro. Carmen bajó un poco la voz. A veces parece que no duerme. No duerme bien desde hace semanas, admitió Beatriz. Se hace el fuerte, pero a mí no me engaña. Y a ti tampoco te va a engañar mucho tiempo. Carmen no respondió, aunque sintió un leve calor en la cara. Beatriz la observó con esa sabiduría tranquila que no juzga, solo mira. Tú no te asustes por lo que sientes, Dijo al fin, pero sí acuérdate de dónde estás parada. Carmen tragó saliva, no hizo falta explicar más. Beatriz notaba demasiado con Valentina, en cambio todo avanzaba de otra manera. La bebé empezó a acostumbrarse a ella rápido. Se calmaba cuando Carmen la cargaba, sonreía cuando escuchaba su voz y poco a poco dejó de ponerse tensa cada vez que la veía acercarse. Carmen se sorprendía de lo natural que le salía cuidar de ella. Le hablaba mientras preparaba la leche, le cantaba bajito cuando estaba inquieta, le movía un sonajero para distraerla cuando comenzaba a impacientarse. Eran cosas simples, pero Valentina respondía a cada gesto como si en verdad entendiera. Santiago lo notó también. Una tarde los encontró en el jardín, sentadas sobre una manta. Valentina jugaba con un peluche pequeño y Carmen le mostraba cómo tocar una pelota de tela. La bebé estiraba las manitas con entusiasmo cada vez que Carmen movía los objetos frente a ella. Santiago se detuvo en la puerta de vidrio y las observó unos segundos sin interrumpir. «Parece que la tienes hipnotizada», dijo al final. Carmen levantó la vista. No se había dado cuenta de que él estaba ahí. «Solo estamos jugando». No, él salió al jardín y se agachó cerca de ellas. «Tú le hablas como si entendieras exactamente lo que necesita». Carmen se encogió de hombros, incómoda con el elogio. «Los bebés se comunican más de lo que la gente cree. Solo hay que mirarles bien». Santiago sonrió apenas, cansado pero genuino. «Tal vez por eso contigo se calma tan rápido». Valentina soltó un sonido feliz y estiró los brazos hacia él, así que Santiago la levantó con cuidado. La bebé se apoyó en su hombro y al sentir esa cercanía, él cerró los ojos un instante. Carmen lo vio y entendió algo sin que nadie lo dijera. Santiago estaba intentando aprender a vivir otra vez, y le costaba. Ese vínculo entre ellos crecía de forma tan lenta que casi daba miedo nombrarlo. Carmen empezaba a notar detalles que antes habría preferido ignorar. La manera en que Santiago escuchaba cada cosa que ella decía. La forma en que se detenía cuando ella entraba a una habitación. Los silencios que no eran incómodos, sino extrañamente atentos. Y sobre todo, esas miradas breves que se cruzaban por accidente y duraban un segundo más de lo debido. No era algo evidente todavía. No era una declaración, ni siquiera una insinuación. Pero había algo ahí, creciendo despacio con una paciencia que confundía más que cualquier palabra. Carmen se decía que era cansancio, o gratitud, o la tensión compartida de quienes habían vivido algo demasiado fuerte en muy poco tiempo. Le parecía lo más sensato, lo más seguro, lo más prudente. Pero en las noches, cuando se quedaba sola en su cuarto y recordaba la manera en que Santiago había tomado a Valentina en brazos en el hospital, o cómo le agradecía cada pequeño avance de la niña, o cómo se quedaba mirándola a ella misma como si tratara de entender algo que se le escapaba, Carmen sentía un nudo incómodo en el pecho. No debía sentirse así, no con un hombre que seguía legalmente casado, aunque Daniela estuviera lejos, no con el padre de la niña que cuidaba. No en una casa donde cada decisión parecía cargada de consecuencias. Sin embargo, había momentos en que Santiago rompía cualquier distancia sin darse cuenta. Una mañana, por ejemplo, Valentina se despertó llorando antes de tiempo. Carmen fue a levantarla, pero la bebé seguía inquieta, así que Santiago apareció en la puerta del cuarto todavía con el cabello mojado, como si hubiera salido de la ducha y venido corriendo. Se acercó a ellas, tocó la frente de la niña, le habló con voz baja, casi ronca, y luego levantó la vista hacia Carmen. «¿Está bien?», preguntó. «Sí, solo tuvo un mal despertar». Él asintió, pero no se alejó de inmediato. Se quedó ahí, tan cerca que Carmen pudo percibir el aroma limpio de su loción y el cansancio en sus ojos. «Gracias por quedarte», dijo él, mirándola de una forma que la hizo bajar la vista. «Es mi trabajo. No siempre parece solo trabajo». Carmen no supo qué contestar. Valentina, ya tranquila, apoyó la cabecita en su hombro y soltó un pequeño suspiro. Santiago sonrió al verla así. «Le hace sentir paz», murmuró.
Ese tipo de cosas eran las que la dejaban descolocada. Por la noche, cuando todo se calmaba, Santiago a veces bajaba a la cocina y encontraba a Carmen preparando algo sencillo o lavando biberones. Se quedaban conversando más de lo necesario. Primero sobre Valentina, luego sobre la casa, luego sobre cosas pequeñas que parecían no tener importancia. Carmen terminó contándole de su madre, de los años que pasó estudiando enfermería, de los turnos que había tenido que aceptar, de lo difícil que le había resultado no rendirse. Y Santiago, por su parte, habló menos al principio, pero cuando lo hacía, Carmen descubría una vulnerabilidad que no había visto en él antes. Le contó que Daniela no se encontraba bien desde hacía tiempo, que había intentado ayudarla, pero no entendió la gravedad hasta que fue demasiado tarde, que el ruido de la casa vacía le pesaba más de lo que había querido admitir, que le daba miedo fallarle a su hija, volver a perder el control de su propia vida o repetir errores que no sabía cómo reparar. Carmen escuchaba todo eso con cuidado. A veces solo asentía. Otras veces le contestaba con frases cortas que no pretendían arreglar nada, solo acompañarlo. Y eso, aunque él no lo dijera, parecía importarle más que cualquier consejo. Un viernes por la tarde, Beatriz encontró a Carmen en la cocina mientras Valentina jugaba en su sillita. «Vas agarrando el ritmo», comentó la mujer mirando cómo acomodaba la fruta en trozos pequeños. «Más o menos», respondió Carmen. «Todavía me siento rara aquí». Beatriz dejó una taza sobre la mesa. «Eso es normal. Las casas grandes también asustan cuando una viene de pelearse la vida en lugares más chicos, pero te vas a acostumbrar». Carmen la miró de reojo. «A veces siento que todos me ven como alguien que pasó de casualidad». Beatriz soltó una risa suave. «Mija, aquí nadie llega de casualidad. Y menos tú». No añadió más, pero Carmen entendió que aquella mujer sabía mucho más de lo que decía. Tal vez por eso su presencia resultaba tan útil. No se metía, no invadía, pero tampoco dejaba que Carmen se perdiera en sus dudas. Esa noche, después de acostar a Valentina, Carmen bajó a buscar agua y encontró a Santiago en la terraza. La casa estaba en silencio, iluminada apenas por las luces del jardín. Él estaba de pie junto a la baranda, con las manos apoyadas ahí delante, mirando hacia la oscuridad. Parecía cansado de una manera profunda, de esas que no se arreglan durmiendo. Carmen iba a retroceder para no interrumpirlo, pero él la escuchó y giró la cabeza. «No te vayas», dijo. «Quédate un momento». Ella dudó, pero terminó acercándose y sentándose en la silla junto a él. Por unos segundos no hablaron. El aire de la noche estaba fresco y desde donde estaban se alcanzaba a ver parte de Guadalajara iluminada en la distancia. Santiago rompió el silencio primero. «Hoy me llamaron del hospital. Daniela sigue estable». Carmen lo miró con atención. «Eso es bueno». Él asintió aunque su expresión seguía tensa. «Sí, supongo que sí». Luego soltó una risa breve casi sin humor. «No sé cómo sentirme todavía. Hay días en que pienso en todo lo que hizo y me llena la rabia, y otros en que solo me da tristeza. Una tristeza muy rara, muy pesada». Carmen se quedó callada. No quería decir algo vacío. «La casa cambió desde que llegaste», añadió él al cabo de unos segundos. «No?» Sí. Todavía mirando al jardín. «Valentina está más tranquila». Se detuvo. «Yo también». Carmen se movió apenas en la silla, incómoda con lo directo de esa frase. «Solo intento hacer bien mi trabajo». Santiago volvió la vista hacia ella. Esta vez no escondió la intensidad de su mirada. «No es solo trabajo, Carmen». Ella sintió que el corazón le dio un vuelco pequeño, traicionero. «Santiago, no tienes que decir nada», la interrumpió él con una calma extraña. «Solo quiero que sepas que te veo. De verdad». El silencio que siguió fue distinto a los otros, más cercano, más cargado. Carmen bajó la mirada a sus manos, sintiendo que la piel se le calentaba sin razón aparente. Desde el cuarto de Valentina se escuchó un pequeño ruido, apenas un movimiento en sueños. Los dos miraron hacia arriba al mismo tiempo, como si esa bebé siguiera siendo el centro de gravedad de todo lo que estaba ocurriendo en la casa. «Creo que mañana se despertará temprano», dijo Carmen, aprovechando la excusa para levantarse. Santiago también se puso de pie. «Te acompaño». Caminaron juntos por el pasillo en silencio. No había nada impropio en eso, nada que pudiera señalarse con el dedo, y sin embargo, Carmen sentía como si cada paso tuviera demasiada importancia. Antes de separarse, llegaron a la puerta de su cuarto. Ella se quedó ahí, con la mano sobre la perilla, y Santiago a un paso de distancia. «Carmen», dijo él de pronto. Ella levantó la vista. Santiago tardó un segundo en hablar, como si estuviera midiendo algo que no debía decir en voz alta, pero cuando lo hizo, la voz le salió más baja, más sincera de lo que ella estaba preparada para escuchar. «No sé en qué momento empezaste a importarme tanto». El aire se le quedó atorado a Carmen en el pecho. No era una declaración completa, no era una promesa, pero era suficiente para romper algo que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose apenas con el nombre de prudencia.
Carmen no respondió, no porque no quisiera, sino porque entendió, con una claridad que le dolió un poco, que a partir de ese instante ya no podría fingir que no sentía nada. Y eso lo cambiaba todo. Mientras Santiago corría al hospital para enfrentar otra tragedia, Carmen se quedó sola con la niña, y con la certeza de que sus sentimientos ya no podían esconderse más. La noticia llegó como llegan las cosas que nadie está preparado para escuchar. De golpe, sin espacio para respirar. Carmen estaba en la casa, con Valentina ya dormida en su cuna, cuando el celular de Santiago sonó y el cambio en su rostro fue inmediato. No hizo falta que dijera mucho. Bastó con verlo ponerse pálido, apretar el teléfono con más fuerza de la necesaria y salir casi corriendo hacia la puerta. «Tengo que irme», alcanzó a decir ya de espaldas. «No la despiertes y llora. Llámame en cuanto puedas». Carmen se quedó quieta en medio del pasillo, con el corazón golpeándole las costillas. No preguntó qué pasaba porque la expresión de Santiago le había contestado antes que él. Algo grave, otra vez. Y en esa casa, cuando algo grave ocurría, el aire entero parecía encogerse. La puerta principal se cerró detrás de él y el silencio volvió de golpe, pesado, incómodo. Carmen tardó unos segundos en reaccionar. Luego caminó hasta el cuarto de Valentina y la encontró dormida, con una manita abierta sobre la sábana y la respiración suave. La observó con una mezcla extraña de ternura y miedo. Era tan pequeña, tan ajena a todo lo que pasaba alrededor, y aún así ya parecía el centro de una vida que Carmen no terminaba de reconocer como suya. Se sentó en el sillón junto a la cuna y esperó. Pasaron minutos largos, de esos en los que la mente se llena de escenarios que nadie quiere imaginar. Carmen intentó ocuparse con cualquier cosa, revisar el pañal, acomodar la cobijita, limpiar el borde de la mesita. Pero nada alcanzaba para distraerla de la sensación de vacío que había dejado Santiago al irse así, con el rostro roto. Cuando finalmente sonó el teléfono casi se le resbaló de las manos. «Santiago», la voz del otro lado llegó gastada, como si hubiera recorrido demasiadas horas en un solo tramo. «Está viva», dijo él sin preámbulos. «Daniela está viva». La encontraron a tiempo. Carmen cerró los ojos unos segundos. No supo si sentir alivio o esperar a que él terminara la frase. «¿Y está bien?», preguntó al final con la voz más baja de lo que quería. Hubo un silencio breve. «Está hospitalizada, la están atendiendo. No puedo pensar en eso como si ya estuviera resuelto». Carmen entendió el temblor que intentaba esconder. Santiago no estaba hablando como el hombre fuerte que tomaba decisiones en las juntas. Hablaba como un esposo quebrado, como un padre asustado, como alguien que había llegado tarde a una crisis que llevaba tiempo creciendo frente a sus ojos. «Voy a quedar con Valentina», le dijo ella. «No te preocupes, no la dejes sola ni un segundo», respondió él de inmediato. «Y si pasa algo me llamas». Colgaron y Carmen se quedó mirando el teléfono por unos instantes, como si todavía pudiera escuchar algo más del otro lado. Después volvió a la cuna y se inclinó sobre Valentina. La niña durmió tranquila, sin saber nada del espanto que estaba desordenando a los adultos. La madrugada fue larga. Carmen se quedó despierta más de lo que el cuerpo le permitía. Cada vez que Valentina se movía, ella estaba ahí. Cuando la bebé lloró por hambre, la alimentó con paciencia. Cuando se inquietó por el pañal, la cambió con movimientos suaves. Cuando volvió a dormirse, Carmen se quedó con la mirada fija en su carita, pensando en cosas que no podía ordenar. No era solo preocupación por Daniela. Era otra cosa también. Una punzada incómoda, persistente, que tenía que ver con Santiago, con la forma en que la había mirado en los últimos días, con el hecho de que su ausencia ahora le dolía más de lo que debería dolerle la de un jefe. Carmen se había esforzado por no darle nombre a eso. Le parecía peligroso, tonto, impropio. Pero aquella noche sola con la niña y con el eco de la voz de Santiago todavía en el oído, ya no pudo fingir que era simple gratitud. Al amanecer, Beatriz bajó temprano a la cocina y la encontró sentada con una taza de café frío entre las manos. «¿No has dormido nada, verdad?», preguntó la mujer apenas la vio. Carmen negó despacio. No podía. Beatriz entendió sin necesidad de más detalles. Había algo en sus ojos, una clase de cansancio que no venía solo del desvelo, sino de la angustia. «¿Ya te llamó don Santiago?». «Sí». Dijo que la encontraron a tiempo. Beatriz soltó un suspiro largo casi con los ojos cerrados. «Gracias a Dios». Carmen no respondió. Miró hacia la sala donde el sol comenzaba a colarse tímidamente por los ventanales. La casa parecía la misma, pero no lo era. Había un aire raro, como si todo estuviera suspendido hasta que alguien dijera qué pasaba después. A media mañana Santiago regresó. No entró como siempre, no traía el paso seguro ni la voz firme. Venía con la camisa arrugada, el rostro cansado y una expresión que Carmen no había visto nunca en él.
una mezcla de rabia, culpa y derrota. Valentina estaba en brazos de Carmen cuando él apareció en la puerta del cuarto. La niña lo reconoció de inmediato y estiró las manos hacia él con emoción. Santiago se acercó rápido y la levantó como si necesitara sentir que algo seguía en su sitio. «Hola, princesa», murmuró besándole el cabello. «Papá ya está aquí». Carmen se apartó un poco para dejarles espacio, pero él no la perdió de vista. La miró un segundo y luego otro, como si en ese momento la presencia de ella fuera el único punto estable en toda la casa. «¿Cómo está?», preguntó ella en voz baja. Santiago tardó unos segundos en contestar. «Inestable, pero fuera de peligro inmediato. Está bajo observación. Habla con los médicos, pero no quiere ver a nadie más por ahora». Carmen asintió. No era una respuesta cómoda, pero era real. Él caminó hasta la ventana con Valentina en brazos. La bebé apoyó la frente en su hombro y él cerró los ojos un instante. Parecía cansado de una forma más profunda que el simple insomnio. «Siento que no hice suficiente», dijo de pronto. Carmen se quedó callada. La vi apagarse poco a poco, continuó él, mirando hacia afuera. Le preguntaba, insistía, trataba de ayudar, pero siempre terminaba en la misma pared. Ella decía que estaba bien. Yo elegí creerle porque era más fácil que aceptar lo contrario. Carmen se acercó despacio, no demasiado, solo lo suficiente para que él supiera que estaba ahí. «A veces las personas enfermas no saben pedir ayuda», dijo ella con cuidado. «No siempre se ve desde fuera lo grave que está pasando por dentro». Santiago la miró con una tristeza limpia, casi infantil. «Pero yo debí verlo, era mi esposa. Y también era una persona que estaba sufriendo», respondió Carmen. «Eso no se arregla con culpa». Él soltó una risa corta amarga. «Ojalá fuera tan simple». Carmen dudó un segundo antes de seguir. «¿Te dijeron qué tiene exactamente?» Santiago apretó la mandíbula. «Depresión postparto. Y más grave de lo que pensábamos. Los médicos creen que lleva tiempo luchando con eso, pero lo ocultó todo. No quiso medicación, no quiso terapia, no quiso hablar con nadie. Se fue encerrando cada vez más». La forma en que lo decía hacía evidente que no solo estaba informado, sino golpeado por la verdad. No había una explicación elegante, no había una salida bonita, solo una mujer enferma, una familia rota y un daño que ya estaba hecho. «¿Y la niña?», preguntó Carmen. «Va a estar bien. Esa es la única parte que no me deja caerme del todo». Hizo una pausa. Luego se giró hacia ella con los ojos húmedos, algo que intentaba ocultar y no conseguía. La dejaron con una nota. Carmen sintió que el aire cambiaba otra vez. «¿La que encontraste aquella noche?», la sintió. «Sí, no era un descuido. Daniela la dejó adrede. Pensó que así alguien la encontraría rápido. Pensó que estaba haciendo lo correcto en su cabeza. Eso es lo peor. No lo hizo por crueldad. Lo hizo desde una desesperación que la estaba devorando». Carmen bajó la mirada. Había imaginado muchas veces esa historia, pero escucharla en voz alta le dejó un sabor amargo distinto. No justificaba nada, pero obligaba a mirar el dolor de frente. Y eso dolía más. «Aún así, entiendo por qué estás furioso», dijo ella. «Estoy furioso, sí, estoy dolido, estoy cansado. Estoy harto de no haber entendido nada antes», respondió él con una honestidad brutal. «Pero cuando la vi ahí en esa cama del hospital, ya no vi solo a la mujer que abandonó a mi hija, vi a alguien completamente perdida, y eso me hizo sentir cosas que no sé acomodar». Carmen lo miró en silencio. Lo que estaba diciendo no era pequeño. Santiago no estaba excusándola, pero tampoco la estaba reduciendo a una sola acción. Y eso lo hacía más humano, aunque también más difícil de llevar. Beatriz apareció con una charola de café y dejó las tazas sobre la mesa sin interrumpir. Solo observó el intercambio con una prudencia antigua, de esas que saben cuándo callar. Santiago se sentó al fin en uno de los sillones del cuarto de Valentina. La bebé seguía en sus brazos, tranquila por unos minutos. Carmen se quedó de pie frente a él, sin saber muy bien dónde poner las manos. «¿Quieres que llame a alguien?», preguntó ella. «Ya hablé con el psiquiatra. Van a mantenerla ingresada unos días. Luego veremos si pasa a tratamiento intensivo. Mi familia ya fue notificada». La mención de la familia hizo que su expresión se tensara. «Mis suegros están furiosos», admitió. «Me culpan por no haber hecho más, por no haberla obligado antes. Y para ser sincero, una parte de mí piensa lo mismo». «Santiago», empezó Carmen. No la detuvo él con un gesto breve. «Déjame decirlo, necesito decirlo. Me paso el día intentando parecer fuerte frente a todos, pero la verdad es que estoy destruido. No sé cómo reparar esto. No sé cómo explicarle a Valentina, cuando crezca, por qué su madre no pudo quedarse. No sé cómo volver a confiar en lo que veo, en lo que escucho, en lo que creo entender de una persona». Carmen sintió un nudo en la garganta. No sabía qué palabras podían servir en una situación así. Así que hizo lo único que le pareció honesto. Se acercó un poco más y apoyó una mano suave sobre el respaldo de la silla. «No tienes que entenderlo todo hoy», dijo.
Solo tienes que seguir. Santiago la miró con una mezcla de cansancio y gratitud que la desarmó por dentro. Siempre dices lo correcto. No, solo digo lo que me parece menos mentira. Él soltó una pequeña risa. Apenas un soplo. Eso también vale. La tarde avanzó despacio. Valentina durmió buena parte del día, y Carmen se movió entre la cocina y el cuarto de la bebé con la naturalidad de quien ya había encontrado un ritmo propio dentro de la casa. Pero esa rutina no evitaba que pensara en Santiago. Cada vez que lo veía entrar y salir, hablar por teléfono, revisar mensajes o quedarse de pie en la terraza mirando sin mirar, algo dentro de ella se movía. La noche anterior había sido suficiente para romper la máscara. Ahora ya no había forma de volver a la distancia cómoda de antes. Carmen lo sabía y eso la inquietaba. Cuando la casa quedó en silencio otra vez, Santiago la buscó en el pasillo. Estaba solo, con el saco en la mano y la corbata aflojada, como si el día le hubiera pasado por encima. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó. Carmen asintió y lo siguió hasta la terraza. El jardín estaba húmedo por el riego nocturno y el aire tenía ese olor fresco que aparece después de un día de tensión. Santiago se quedó de pie junto a la baranda. Carmen se sentó en la silla de al lado, sintiendo que la conversación que venía no sería sencilla. Hoy pasé horas con los médicos, dijo él. Daniela empezó a hablar, poco pero habló. Dijo que llevaba meses sintiéndose atrapada, como si su cabeza le gritara cosas que no eran reales. Dijo que pensó que era una mala madre desde el momento en que nació Valentina. Carmen escuchó sin interrumpir. Eso no la absuelve, añadió Santiago de inmediato, pero sí explica parte del horror. No quería que nadie la tocara, no quería ver a nadie, no quería que yo llamara a un especialista. Creía que podía salir sola de eso. Y me odié por no insistir más, por no sacarla de ese pozo antes. Carmen cruzó las manos sobre el regazo. A veces la gente que está enferma se convence de que está siendo una carga para todos, murmuró. No es racional, pero pasa. En mis clases vi casos así. No lo suficiente como para entenderlo de verdad, pero lo vi. Santiago la observó con atención. Entonces sabes más de esto de lo que pensaba. Sabía algo, no todo. Él bajó la mirada un segundo, luego volvió a alzarla con una vulnerabilidad tan clara que le dolió a Carmen verla. Y también pensé mucho en ti. La frase cayó entre los dos con una naturalidad peligrosa. Carmen no respondió. Sintió que el pecho se le tensaba, como si el cuerpo quisiera retroceder y quedarse a la vez. Cuando te vi con Valentina aquella noche, supe que no eras solo la mujer que la encontró. Continuó él, supe que había algo en ti que yo no estaba viendo del todo. Algo firme, algo bueno, algo que me sostiene más de lo que debería admitir. Carmen tragó saliva. Santiago, yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, respondió él, con una firmeza suave. No cualquiera la habría levantado del frío. No cualquiera habría seguido ahí cuando ya no había nadie más. No cualquiera habría cuidado de mi hija como si fuera propia. Eso no se improvisa, Carmen. Eso sale de un lugar muy profundo. Ella apartó la vista hacia el jardín. Tenía miedo de lo que iba a escuchar si seguía mirándolo directamente. No es buen momento para hablar de esto, dijo al fin. Lo sé, pero no sonó como alguien que estuviera dispuesto a dejarlo pasar. El silencio se estiró unos segundos. Después Santiago dio un paso más cerca. No sé en qué momento pasó, admitió. Tal vez en el hospital. Tal vez cuando la sostuviste por primera vez. Tal vez cuando te vi quedarte aquí sin pedir nada, solo porque Valentina te necesitaba. Pero lo que siento por ti dejó de parecer gratitud hace rato. Carmen cerró los ojos apenas, como si así pudiera ordenar el latido acelerado de su corazón. Santiago. Escúchame un segundo, pidió él sin alzar la voz. Sé que todo está revuelto. Sé que Daniela está pasando por un proceso terrible. Sé que tú eres la niñera de mi hija, y sé también que yo soy tu jefe. Sé que esto no se ve bien desde afuera, pero no puedo seguir fingiendo que no me importas de una forma que me asusta. Carmen abrió los ojos. Él estaba demasiado cerca ahora, pero no invadía, solo esperaba. Yo tampoco he podido fingir, dijo ella casi sin voz. Eso lo hizo respirar hondo como si recién entonces pudiera hablar desde un lugar más honesto. Entonces dime que no soy el único que siente esto. Carmen tardó en contestar. Le costó más de lo que habría querido admitir. Porque la verdad estaba ahí, incómoda, viva, imposible de borrar. Le importaba demasiado, y no solo por la gentileza que había encontrado en él ni por la forma en que la había tratado desde el principio. También por la mirada que le daba cuando creía que ella no lo notaba. Por la confianza que depositaba en ella con Valentina. Por ese hombre cansado y tenso que seguía apareciendo detrás del empresario seguro de sí mismo. No eres el único, susurró al final. Santiago soltó el aire despacio, como si la frase lo hubiera alcanzado más hondo de lo que esperaba. Gracias por decirlo. No confundas eso con una respuesta, aclaró ella, aunque le temblara un poco la voz. Porque no lo es.
Él asintió de inmediato. Lo sé, no te estoy pidiendo que decidas nada ahora. Carmen lo miró con desconfianza suave. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Santiago tardó en responder. Bajó la vista a sus propias manos como si buscara ahí el valor necesario. Cuando volvió a mirarla, ya no tenía esa dureza de siempre. Lo que quedaba era un hombre cansado, vulnerable y absolutamente sincero. Una oportunidad real, dijo. No una confusión, no un impulso, no algo escondido entre puertas cerradas y madrugadas largas. Una oportunidad para conocernos fuera de esta tensión, fuera de los sustos, fuera de todo lo que nos puso aquí. Quiero intentar algo contigo, Carmen, pero quiero hacerlo bien. Ella sintió que el corazón se le iba a la garganta. No sabes lo que me estás pidiendo. Sí lo sé, respondió él. Te estoy pidiendo que me dejes acercarme sin romper lo que eres. Te estoy pidiendo paciencia, honestidad, y la posibilidad de demostrarte que esto no es solo una reacción a todo lo que pasó. Carmen quedó en silencio. El jardín seguía quieto, la casa también. Solo se oía el sonido lejano de la fuente y en el cuarto de Valentina un pequeño movimiento de la bebé durmiendo. Tengo miedo, admitió ella al fin. Santiago asintió, como si esa respuesta le pareciera la más humana del mundo. Yo también. No quiero perder mi trabajo, no quiero perder a Valentina, y no quiero convertirme en otra persona para encajar en tu vida. No quiero que cambies, dijo él con una firmeza serena. Lo único que quiero es conocerte de verdad, tal como eres. Carmen sintió que algo se aflojaba por dentro, pero no lo suficiente para convertirlo en decisión, no todavía. Santiago. Él dio un paso más y se detuvo antes de tocarla, respetando una distancia mínima que aún así la hizo temblar. Piénsalo, dijo. No me respondas hoy si no quieres. Solo no me digas que no sin mirar primero lo que esto podría ser. Carmen bajó la vista. La propuesta era demasiado grande para una sola noche. Demasiado frágil también. No estaba lista para desmontar todo lo que había logrado sostener por puro instinto de supervivencia. Y sin embargo, tampoco podía negar que una parte de ella ya estaba temblando hacia esa posibilidad. Santiago esperó unos segundos más, luego asintió con una suavidad casi dolorosa. Voy a subir a ver a Valentina, murmuró. Si necesitas pensar, tómate tu tiempo. Se dio la vuelta para irse, pero antes de entrar a la casa se detuvo y la miró una última vez. No dijo nada más. No hacía falta. La expresión de su rostro era suficiente para dejar claro que no estaba jugando. Carmen se quedó sola en la terraza, con el corazón desordenado y la noche encima. A lo lejos, la ciudad seguía viviendo como si nada. En la cuna, Valentina dormía tranquila. Y en algún punto del hospital, Daniela daba sus primeros pasos hacia un tratamiento que aún tenía demasiadas sombras. Todo estaba cambiando demasiado rápido, y Carmen todavía no sabía si la respuesta que llevaba en el pecho era un sí, un no o algo mucho más peligroso que cualquiera de las dos cosas. Lo que empezó con un llanto en la tormenta terminó convirtiéndose en una promesa. Ya nadie volvería a estar solo en esa casa. Aquella noche, después de que Santiago subió a ver a Valentina, Carmen se quedó un rato más en la terraza, con las manos apoyadas sobre la baranda y la mente hecha un nudo. No era miedo exactamente, tampoco era ilusión pura. Era algo más difícil de nombrar, como si su vida entera hubiera estado caminando por una orilla estrecha y de pronto hubiera aparecido un terreno nuevo, firme pero tan amplio que daba vértigo. La casa estaba en silencio. Abajo, en el jardín, las luces pequeñas seguían encendidas. El agua de esa fuente caía despacio, casi como un murmullo. Desde la habitación de Valentina no llegaba ningún llanto, solo una paz breve y extraña, esa paz que a veces aparece después de las tormentas fuertes, cuando todo parece agotado de pelear. Carmen respiró hondo. Pensó en la conversación de esa noche, en la forma en que Santiago no había insistido más de la cuenta, en que le había dado espacio de verdad, sin presión, sin promesas vacías, y pensó, también, que por primera vez en mucho tiempo alguien no había intentado comprarle el silencio, ni manejar sus decisiones, ni decirle qué debía sentir. Él la había dejado pensar, y eso, en su mundo, ya era una forma de cariño. Cuando regresó al interior, pasó frente al cuarto de Valentina y se detuvo en la puerta. La niña dormía boca arriba, con el conejo azul abrazado contra el pecho y una piernita fuera de la cobija. Santiago estaba sentado junto a la cuna, con el codo apoyado en la rodilla y la mirada clavada en su hija como si todavía le costara creer que seguía allí, respirando tranquila, sana, rodeada de cuidado. Carmen se acercó despacio. «Pensé que ya te habías dormido», dijo en voz baja. Santiago levantó la vista y sonrió apenas. No podía. Ella entró al cuarto y se quedó a su lado. No hacía falta hablar demasiado. Entre ellos había aprendido a existir también el silencio. Uno menos incómodo, menos defensivo, más honesto. «Está bien, ha dormido casi 2 horas seguidas. Eso es un milagro, ¿no? Es rutina, paciencia y un poco de suerte.
Él soltó una risa leve, cansada. Siempre haces que todo suene más simple. Carmen se encogió de hombros. Porque a veces sí lo es, solo que cuesta trabajo admitirlo. Santiago se levantó despacio y se estiró la nuca, agotado. Había pasado semanas viviendo entre llamadas, médicos, decisiones legales y conversaciones difíciles con Daniela. En el fondo seguía pareciendo el mismo hombre firme que Carmen conoció la primera noche. Pero ya no tenía la misma dureza en los hombros. Algo en él se había ablandado, y no por debilidad, sino por cansancio y verdad. Se quedaron los dos mirando a Valentina. La niña ya tenía casi año y medio. Había aprendido a caminar con pasos torpes primero, luego seguros. Le gustaba esconderse detrás de las cortinas, perseguir a Beatriz por la cocina y sentarse en el jardín a arrancar hojitas de las plantas con la concentración de quien está descubriendo un misterio enorme. Reía con facilidad. Dormía mejor. Y cuando buscaba consuelo, no lloraba con desesperación como antes. Levantaba sus brazos y pronunciaba ese mamá suave, aprendido con el corazón, no con el reloj. Carmen aún se sorprendía cada vez que la escuchaba. No llevaba su sangre, pero sí llevaba sus días. Llevaba sus canciones, sus brazos en las noches difíciles, sus manos sirviendo el biberón con cuidado, sus lecturas improvisadas antes de dormir, sus paseos por el jardín explicándole el nombre de los árboles como si la niña pudiera entenderlo todo de inmediato. Valentina había crecido entre rutinas pequeñas y amor constante. Y eso se le notaba en la manera de mirar el mundo, sin miedo, sin la tensión antigua que su cuerpecito había cargado al principio de todo. Santiago lo sabía. Beatriz también. Nadie lo decía como una obligación, pero todos lo entendían. Carmen no había llegado a cuidar a una bebé. Había ayudado a sostener una casa entera. A la mañana siguiente, el patio se llenó del olor de las cosas simples. Beatriz preparó café. Valentina jugó con cucharas de plástico en la cocina y Carmen, que estaba acomodando ropa doblada sobre una silla, encontró una carpeta sobre la mesa del desayunador. No era una de las de trabajo. Era nueva, gruesa, con su nombre escrito a mano en la portada. La abrió despacio. Dentro había documentos, folletos y una carta corta. Carmen no entendió al principio. Luego, al leer el encabezado de la Universidad de Guadalajara, el corazón le dio un salto. Santiago apareció unos segundos después, con Valentina en brazos y la mirada tranquila de quien ya sabe que será regañado por sorprender a alguien. No quería que te enteraras por una conversación apresurada, dijo. Carmen levantó la vista todavía con los papeles entre las manos. ¿Qué es esto? Tu inscripción. Tu reinscripción, mejor dicho. Hablé con la universidad. Revisaron tus materias pendientes, tus tiempos y lo que necesitas para terminar enfermería. Ella parpadeó varias veces, como si aún no alcanzara a unir las ideas. Santiago, escúchame primero, pidió él, levantando una mano con suavidad. No te estoy diciendo que dejes de trabajar aquí mañana. No te estoy apurando. Solo quiero darte una opción real. Quiero que termines lo que empezaste. Carmen volvió a mirar los papeles. Había fechas, horarios, una propuesta para acomodar su rutina y hasta información sobre becas complementarias. Todo estaba pensado con una precisión que le dolió un poco, porque significaba que él llevaba tiempo planeándolo. No sé qué decir, admitió ella al fin. Di lo que piensas. Pienso que estás loco. Santiago sonrió, y Beatriz, desde la cocina, soltó una carcajada que le dio al momento un calor especial. Puede ser, respondió él. Pero también pienso que no puedes seguir posponiendo tu vida solo porque una parte de ella se volvió buena aquí. Carmen bajó la mirada. Esa era la herida exacta, la parte difícil, porque sí, aquí había encontrado algo que jamás se habría atrevido a imaginar. Una niña que la amaba sin condiciones, un hombre que la miraba como si tuviera valor, una casa donde ya no se sentía un mueble más. Pero también estaba el miedo de que si se permitía soñar demasiado, luego perdería todo. No quiero deberte esto, murmuró, no me lo debes. Es demasiado, no para mí. Santiago dejó a Valentina en el suelo, donde la niña enseguida se aferró a su pierna. Él se agachó para acomodarle el cabello a un lado y luego volvió a mirar a Carmen. Tú me devolviste a mi hija, dijo en voz baja. Me devolviste la calma, la casa, el sueño, la capacidad de imaginar un futuro otra vez. Si pagar tus estudios es una forma de agradecerte, entonces ni siquiera es suficiente. Carmen tragó saliva. Sintió el impulso de negar, de restarle importancia, de refugiarse en la costumbre de siempre, hacer lo correcto y minimizarlo después. Pero se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de espaldas a lo que deseaba. Años atrás había dejado la carrera cuando su madre enfermó. Después vinieron las deudas, los trabajos dobles, el cansancio, la idea de que tal vez ya era tarde para ella. Había aprendido a sobrevivir, sí, pero también había enterrado una parte de su vivencia, y ahí estaba otra vez, abierta. Real. ¿Y si no puedo con todo?, preguntó.
más honesta que nunca. Entonces te ayudamos, dijo Santiago sin dudar. Beatriz, yo, Valentina, y si hace falta también tus profesores, tus horarios, tus días malos. No tienes que hacerlo sola. La frase se quedó flotando en la cocina, simple y contundente. No tienes es que hacerlo sola. Carmen sintió que algo se le desordenaba por dentro, pero esta vez no por miedo. O no solo por miedo. Beatriz, que había estado escuchando sin meterse, se apoyó en el marco de la puerta con su taza de café entre las manos. «Mija», dijo con esa voz de abuela que ya conocía sus debilidades, «la vida no siempre te pone la oportunidad 2 veces. A veces te la deja en la mano y espera a ver si te atreves». Carmen sonrió sin querer. «Usted siempre dice las cosas como si fueran refranes, porque casi siempre lo son». Santiago soltó una risa corta. Valentina, aburrida de no ser el centro de atención por 2 segundos, tiró de la camisa de su padre y dijo algo ininteligible que sonó a protesta. Carmen se agachó de inmediato y la levantó en brazos. La pequeña apoyó la cabeza en su hombro con total confianza. Ese gesto terminó de convencerla de algo que llevaba semanas sintiendo. Su lugar no era la etiqueta, su lugar era ese vínculo. Esa pequeña vida que la buscaba cuando tenía sueño, cuando tenía hambre, cuando se asustaba. Y, por extraño que sonara, también ese hombre que ya no sabía esconderse detrás de su apellido. Aún así, Carmen no respondió de inmediato. Pidió una tarde para pensarlo, más por respeto a sí misma que por falta de claridad. Necesitaba caminar un poco, ordenar las ideas, sentir el peso de la decisión sin el ruido de la emoción encima. Santiago aceptó sin discutir. Solo le dijo que el lugar estaba ahí si lo quería y que nadie la iba a empujar. Ese mismo día, Carmen salió a caminar por el jardín con Valentina de la mano. La niña ya se sostenía sola casi todo el tiempo, avanzando con pasitos cortos y decididos entre las bugambilias. El sol de la tarde daba un color suave a las hojas y hacía que la casa, por primera vez, no pareciera una mansión ajena sino un sitio con memoria. Carmen observó a Valentina detenerse frente a una mariposa posada en una piedra. La niña la señaló con los ojos bien abiertos y luego se giró hacia ella, como esperando una explicación del universo. «Es bonita, ¿verdad?», murmuró Carmen. Valentina respondió con un sí incompleto, una de esas palabras que apenas se están formando y ya cargan todo el entusiasmo del mundo. Carmen sonrió, y en ese instante entendió que el futuro podía ser menos aterrador de lo que siempre le habían hecho creer. Cuando Santiago la encontró más tarde, estaba sentada en la terraza con la carpeta abierta sobre las piernas. Ya había leído todo 2 veces. La inscripción, las fechas, el presupuesto, los arreglos con su trabajo. Todo encajaba demasiado bien como para no parecer una invitación a dejar de sobrevivir y empezar por fin a vivir. Él se acercó despacio respetando su espacio. «¿Y bien?», preguntó. Carmen levantó la vista. «Acepto». Santiago no habló de inmediato. Solo respiró hondo como si una tensión vieja se le hubiera salido del pecho de golpe. «¿De verdad?». «Sí, pero con una condición. Dime, no quiero sentir que me estás rescatando. Quiero sentir que estás apoyando mi decisión». Él asintió de inmediato. «Eso no hace falta ni aclararlo. Yo solo quiero estar al lado». Ella sostuvo su mirada. Había algo en la forma en que él decía al lado que la tranquilizaba. «No arriba, no delante, al lado». «Entonces empezaré en el próximo ciclo», dijo ella. «Si aún hay cupo, ya lo hay». «Por supuesto que ya lo hay». Santiago sonrió con esa mezcla de orgullo y ternura que se le había hecho habitual cuando la veía resolver algo por su cuenta. «Y también hay otra cosa», añadió. Carmen arqueó una ceja. «¿Más sorpresas?». «Una más». Entró unos segundos a la casa y volvió con una pequeña caja de madera. No era un regalo ostentoso, nada que gritara riqueza. Era algo sobrio, bonito, simple. La abrió frente a ella y dejó ver una cadena fina con un dije pequeño en forma de estrella. «No es una promesa de matrimonio», dijo rápido como anticipando su reacción. «No todavía. Es para que lleves algo contigo cuando vayas a estudiar. Algo que te recuerde que esta etapa no te pertenece solo a ti. También nos pertenece a nosotros, a Valentina». «¿A mí?». Carmen lo miró en silencio. Luego tomó la cadena entre los dedos. «Es preciosa. La elegí pensando en ti», respondió él, «porque siempre encuentras la forma de guiar a otros sin hacer ruido. Valentina te sigue como si fueras su luz y yo, bueno, yo también». Ella bajó la mirada para ocultar la emoción que le subía a los ojos. «Cada vez sabes decir más cosas peligrosas». «No estoy tratando de ser prudente contigo», dijo él con una honestidad serena. «Estoy tratando de ser verdadero». Eso fue lo que terminó de tocarla. No la intensidad, no la riqueza, no la idea de un futuro imposible, la verdad. La forma limpia, casi vulnerable, en que se ofrecía a estar. Sin exigir, sin apurar, sin adornar nada. Pasaron los meses. Carmen volvió a estudiar con un horario difícil, sí, pero posible. Algunas tardes asistía a clases presenciales,
Otras seguía materiales desde casa después de acostar a Valentina. Santiago reorganizó reuniones para llegar antes, y cuando no podía, Beatriz se encargaba de que la rutina siguiera sin caos. Nadie hacía espectáculo de eso. En la casa de los Mendoza las cosas importantes empezaron a suceder con naturalidad. Una comida compartida, un beso en la frente antes de salir, un abrazo rápido en la puerta, una llamada para preguntar si había llegado bien a la escuela. No era una historia perfecta, seguían existiendo días duros, exámenes, cansancio, discusiones pequeñas, miedos que aparecían de repente, pero ya no había la sensación de estar sobreviviendo a todo. Había una construcción real, y Valentina crecía. Crecía fácil, con pasos seguros y con una seguridad que antes no tenía. A veces se quedaba dormida sobre el pecho de Carmen en el sillón. Otras veces corría hacia Santiago apenas lo veía entrar por la puerta, estirando los brazos con la certeza de quien sabe que no será rechazada. En las tardes de calor se sentaban las tres personas más importantes de la casa, porque sí, Valentina ya había decidido que Carmen era parte de ese centro en el jardín, mientras la niña jugaba con un balde azul y una pelota de plástico. Una tarde, cuando el cielo empezaba a ponerse naranja, Carmen la encontró intentando subirse sola a una silla del patio. La tomó en brazos antes de que se cayera y Valentina, orgullosa de sí misma, le agarró la cara con las dos manos. «Mamá», dijo con voz clara. Carmen se quedó inmóvil un segundo. La palabra ya no le sorprendía como antes, pero seguía partiéndole algo por dentro, de una manera dulce, casi dolorosa. Santiago, que estaba cerca regando las plantas, alzó la vista y sonrió como si hubiera esperado escucharla exactamente en ese momento. No dijeron nada. No hacía falta. Esa noche, después de acostar a Valentina, Carmen encontró a Santiago en la cocina preparando té. Tenía la camisa arremangada y esa expresión tranquila que solo aparecía cuando ya no estaba resolviendo emergencias. «Hoy me llegó el resultado de una materia», dijo ella mientras se sentaba en la mesa. «Y aprobé». Santiago dejó la taza en la mesa y se inclinó un poco hacia adelante, genuinamente contento. «Sabía que lo harías». «No, no lo sabías. Solo querías animarme». «Claro que no. Lo sabía de verdad». Carmen negó con una sonrisa. «A veces eres insoportable. Y aún así me sigues queriendo». Ella alzó una ceja fingiendo ofensa. «No te confíes tanto». Él se levantó, rodeó la mesa y se quedó detrás de su silla, apoyando las manos con cuidado sobre sus hombros. Carmen cerró los ojos un instante. El gesto era tan sencillo, tan doméstico, que casi dolía por lo bien que se sentía. «Estoy orgulloso de ti», dijo él. «De verdad, no solo por lo que has hecho, por no rendirte nunca». Carmen apoyó una mano sobre la de él. «No me diste opción. Pudiste haberte ido muchas veces». Ella abrió los ojos y lo miró por encima del hombro. «Y tú también». Santiago asintió despacio. «Sí, pero no quería». La honestidad de la frase flotó entre ambos sin necesidad de ser reforzada. Ya no estaban jugando a adivinarse. Ya no eran la empleada y el jefe, la salvadora y el hombre agradecido, el padre roto y la mujer invisible. Eran dos personas que habían elegido quedarse. Y eso los cambiaba todo. Meses después, Daniela volvió a aparecer en sus vidas de una manera distinta. Ya no como una herida abierta, sino como una presencia que debía acomodarse en su lugar correcto. Había avanzado mucho en su tratamiento. Seguía viviendo sola, trabajaba de nuevo de forma gradual y había recuperado bastante estabilidad. No pidió entrar a la casa como antes, ni reclamar lo que ya no le pertenecía. Llegó una tarde con Beatriz al lado, pidió ver a Valentina en el jardín y habló con serenidad. No hubo escenas, no hubo reproches. Daniela miró a su hija jugar con una pelota y lloró en silencio, pero no por perderla, sino por verla bien. Le pidió perdón a Carmen sin adornos, sin dramatismo, con la humildad de quien por fin entiende el peso de lo que hizo. Carmen la escuchó y, aunque no fue fácil, respondió con una honestidad limpia. Le dijo que había sufrido, que había tenido miedo, que no olvidaría aquel invierno. Pero también le dijo que reconocía el trabajo que Daniela había hecho para sanar, y que Valentina merecía crecer sin odio alrededor. Daniela aceptó eso, y ese fue, tal vez, el gesto más maduro de todos. Desde entonces las visitas fueron pocas pero correctas, siempre en calma, siempre pensando primero en la niña. Valentina creció sin confusiones innecesarias, sabiendo que tenía una historia compleja, sí, pero también adultos capaces de actuar con responsabilidad. Y eso, para una niña, valía más que cualquier final bonito inventado. En la casa el tiempo siguió avanzando con una suavidad nueva. Un sábado por la mañana, mientras Carmen revisaba apuntes en la mesa de la cocina, Santiago apareció con una libreta en la mano. «Quiero enseñarte algo», dijo. Ella lo miró suspicaz. «Eso suele significar problemas. Esta vez no». Le mostró un plan pequeño, simple pero muy pensado. Horarios que permitirían a Carmen terminar la carrera,
un ahorro para cuando quisiera hacer prácticas o rotaciones largas, y una propuesta para el futuro de Valentina si algún día ambos decidían formalizar lo que ya estaba vivo entre ellos. Carmen leyó todo despacio. Cuando terminó, alzó la vista. ¿Planeas todo hasta ese nivel? Solo cuando se trata de nosotros, le costó responder. Porque por más que quisiera seguir viéndolo como una casualidad bonita, la verdad era otra. Santiago había aprendido a construir con ella. No quería invadirle la vida, quería darle forma junto a ella. Más tarde, mientras la niña dormía la siesta y la casa estaba quieta, Santiago la encontró sentada en el borde de la terraza con los libros apoyados sobre las rodillas. El viento movía un poco las plantas del jardín. Ella parecía concentrada, pero en realidad estaba sonriendo para sí misma. ¿En qué piensas?, preguntó él. Carmen lo miró de lado. En que hace 2 años yo limpiaba este piso de noche sin imaginar que un día iba a estudiar de nuevo en la sala de tu casa. Santiago se sentó a su lado. Y yo no imaginaba que encontraríte una familia en la peor noche de mi vida. Ella bajó la vista. Todavía me cuesta creerlo, a mí también. Se quedaron en silencio un rato. Abajo en el jardín, Valentina empezó a despertarse y soltó ese sonido breve que ya ambos reconocían de inmediato. Carmen hizo el ademán de levantarse, pero Santiago le tomó la mano un momento antes de que se moviera. Carmen, ella volvió a mirarlo. Gracias por no irte, dijo él. Carmen sostuvo su mirada y sintió, por fin, que el miedo ya no era lo único que la acompañaba. Seguía ahí, claro. Pero ahora también había otra cosa. Algo mucho más grande. Una certeza serena. Gracias por esperarme, respondió. Santiago sonrió. Y cuando bajaron juntos a buscar a Valentina, la niña estaba de pie en la sala, tambaleándose apenas, con los brazos abiertos y la risa lista. Los dos se acercaron al mismo tiempo, cada uno por un lado, y ella los miró con una felicidad tan limpia que parecía haber entendido algo esencial antes que los adultos. Que el hogar no siempre nace de la sangre ni de la costumbre. A veces nace de quedarse, de cuidar, de perdonar, de elegir. Aquella noche bajo la lluvia había empezado como una tragedia, pero terminó sembrando algo mucho más grande que una promesa. Salvó a un bebé, sí, pero también reunió a 3 personas que sin saberlo, estaban esperando encontrarse para construir una familia verdadera.